Juan 4, 23 y 24. Usted que está lejos, tome nota de estas porciones bíblicas. Usted que trajo su lapicero y tiene el Conquistador ahí al final de la página, tome nota de este pasaje bíblico. Y los que tenemos la vista un poco sana, leamos al frente. Fíjate lo que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, dice verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores mentirosos, ¿sí o no? Quiere decir que hay falsos mentirosos, ¿cierto o no es cierto? Falsos adoradores. Pero mira lo que dice: que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Fíjate el versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿quiénes? ¿Los verdaderos o los falsos? Los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermanas y hermanos, debo reiterar que si nosotros no estuviéramos enfocando la palabra como lo venimos haciendo y nos encontramos con este pasaje bíblico, no sabríamos qué cosa es que Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero vamos entendiendo por la palabra que nuestro ser está compuesto de una naturaleza humana y ¿de qué? Y de una naturaleza divina, y esa naturaleza divina es la espiritual. Y Dios quiere que le adoremos con esa naturaleza divina, partiendo de esa naturaleza divina, que esa naturaleza divina domine nuestra naturaleza humana y pueda adorar a Dios. ¿A quiénes estaría llamando Dios, a Jesús, implícitamente en el versículo 23, falsos adoradores? ¿A quiénes se estaría refiriendo? ¿A quiénes? A los que no adoran en espíritu y en verdad. Pero ¿quiénes serían los que, o cómo adoraría aquel que no adora en espíritu? ¿Perdón? Ok, vamos entonces a tratar de entender esto, porque estamos tratando de comprender, de conocer la palabra, ¿sí? De que el ser humano, Dios lo hizo del polvo de la tierra, ¿sí? ¿Qué cosa hizo del polvo de la tierra? ¿Qué cosa hizo Dios del polvo de la tierra? El cuerpo. ¿Y qué sopló? Aliento de vida. Ese soplo es el espíritu que Dios le dio a Adán. ¿Y qué vino a hacer ese cuerpo, ese barro unido al aliento de vida? ¿Qué llegó a ser? Alma viviente. Es necesario entender esto, porque Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Nosotros creemos que al venir aquí cantar, o creíamos, ahora ya no, creíamos, entonces yo creía que ya estaba adorando en espíritu y en verdad. Pero la mentira más grande, porque no entendía lo que acabo de decirles. Mira, muy bien, tenemos allí, se levantó ese poco de polvo que fue unido con el soplo de vida, el aliento de vida, constituyéndose en alma viviente. Se levantó.
Y ya tenemos allí tres características en ese ser, expresado por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Usted y yo somos el conjunto, la unión del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero cuando fue creado Adán y Eva, dice la Biblia que hablaban con Dios, ¿sí? Era alma viviente. Y después que desobedecen, ¿en qué se constituye? ¿En qué? En carne. Fíjate, de tal manera que habiendo corrompido la vida que Dios le dio en el estado de inocencia, llegan a ser carne. Cuando antes que pequen, ponga atención, ¿qué es lo que hablaba con Dios? El espíritu de Adán con el alma de Adán, o sea, alma viviente. Mejor dicho, el cuerpo obedecía al espíritu de Adán para hablar con Dios, siendo gobernado por el espíritu de Adán, no por el espíritu de Dios todavía, porque no recuerda que lo habían, bueno, ya lo hemos hablado, lo habían sacado del huerto para que no coma, ¿qué cosa? Ok, yo no voy a repetir eso porque ya hemos hablado, especialmente los dos últimos viernes. Entonces, cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios, ¿qué es lo que empieza a predominar en el hombre? ¿Qué cosa? El alma. El alma. Y hemos visto las características del alma, que son mente, voluntad y emociones. Y el hombre, creyendo que hacía bien comunicarse con Dios, empieza a usar su alma, creando las religiones. Estoy avanzando mucho, hermano, créanme. Porque esto deberíamos desmenuzarlo poquito a poquito para lograr entenderlo. No lo desmenuzo porque estamos enfocando algo. Va a llegar el momento, Dios permita que terminando esta serie, lo desmenucemos. Entonces, recuerde usted que cuando Dios crea a Adán, le da dominio sobre la tierra. Le da dominio sobre los animales, le da dominio sobre los peces, le da dominio sobre toda la naturaleza. ¿Es cierto o no es cierto? Fíjate, hay cosas, muchos creemos equivocadamente que nosotros, antes de conocer al Señor desde luego, o mejor dicho, que la gente que no conoce al Señor, están en la misma condición y nivel de capacidad que Adán, porque así los hizo Dios. Mentira, te voy a mostrar. ¿En dónde los pone Dios a Adán y Eva? En un huerto. ¿Y qué le dice que haga con el huerto? Que lo labrara y lo guardara. Póngale cuidado a esto. ¿Se imagina qué tamaño era el jardín? ¿Usted cree que tenía 1 hectárea? Más grande que el vivero. ¿Perdón? Más grande que el vivero. ¿Más grande que el vivero? La Biblia lo dice. ¿Cómo era el jardín
que le fue encomendado a Adán y Eva? Pasaba el río por los costados. Dice que quedaba en medio de 4 ríos que nacían de allí. El Tigris, el Gihón, el Éufrates y ¿qué más? Pisón. 4 ríos. Pisón, Gihón, Éufrates y Tigris. Ponga atención, hermanita y hermanito. Porque queremos tratar de entender esto para poder encaminarnos en estrenando nuestra mente espiritual. Un jardín que un hombre tenía que labrarlo y no había la caterpillar, no había arado mecánico, tenía que labrarlo. Y si aquí hay alguien que conoce de agricultura, preguntaría yo si una persona solo puede labrar, voy a decir, a ver, 500 hectáreas cuadradas. No puede. Ni 1 hectárea quizás. 10.000 metros cuadrados. No puede. Pero eso es una cosa. Dios le dio esa capacidad a Adán para que lo haga. No, es que Adán como ser humano estaba dotado de esas cualidades poderosas. Había cosas que él hacía y que nosotros no podemos hacer, y había cosas que nosotros podemos hacer que él sí lo hacía también. Hermano, a mí me llama la atención esto, porque esto me ayuda a entender qué hago yo aquí en la tierra, qué facultades Dios me ha dado aquí en la tierra, para que las consecuencias de entender eso yo sea feliz y pueda llevar la gloria de Dios en mi vida. El objetivo suyo y mío en esta tierra, el propósito suyo y mío en esta tierra es llevar la gloria de Dios. Recuerda tú que la Biblia dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo no puedo decirte desde aquí, expresa la gloria de Dios, expresa la gloria de Dios, cuando yo no puedo decirte, ni tengo la capacidad para decirte cómo debes hacerlo. Yo he escuchado prédicas religiosas, y yo mismo he predicado mucho hace tiempo, no en esta nueva etapa de mi vida, sino más atrás. Yo vengo cogiendo un micrófono para predicar de más atrás del año 86, quizás del 75 por ahí. ¿Y sabe una cosa? Y decía, demuéstrame tu fe, muéstrame tu fe, hay que tener fe. Pero yo no enseñaba cómo hay que tener fe. Yo no puedo decirte a ti, tú estás aquí para expresar la gloria de Dios, cuando yo no puedo decirte cómo debes hacerlo. Adorar a Dios no es cantar levantando la mano de una forma sacrosanta y mendicante y lastimera. No. Si yo te digo, hermano, derrama tu alma delante del Señor, ¿tú qué dirías? ¿Cómo le derramo, pastor? Dígame. Entonces es necesario entender esto para que, comprendiendo, cambiemos nuestra manera de pensar y podamos expresar la gloria de Dios que tanta falta hace en nuestra ciudad, en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a que el reino de Dios crezca o no crezca? Debemos extender el reino de Dios. Estamos en el quinquenio del crecimiento, según un deseo del corazón de nuestro pastor. Pero es el deseo de su corazón. Solamente Él sabe si Dios lo puso o no. Pero el deseo del corazón de Dios es que su reino se extienda. ¿Me dejo entender? Y pues no solamente en 5 años, sino de aquí hasta que el Señor nos recoja. Y la única forma, entendiendo por la palabra, de que el reino de Dios crezca partiendo de nuestras vidas, es conociendo las Escrituras, conociendo el plan y el propósito de Dios. Y parte de eso, el abecedario, es esto: Adán y Eva. Adán tenía una capacidad física. A nosotros nos mandan a barrer, por decirte, de Galvez hasta More, en un par de horas. ¿Cómo queda nuestra espalda? Él tenía que labrar el huerto del Edén.
¿Te imaginas la fortaleza física que tenía Adán? Era una mole. Y no solamente eso, sino también para que lo guardara, dice, lo cuidara. Adán tenía que cuidar todo ese jardín. Imagínate tú, de donde salían 4 ríos tan inmensos. ¿Te imaginas tú la capacidad física? Pero eso no es nada. Hay muchos atrevidos que decimos, no, que el ser humano es igual como fue creado Adán. Mentira, no es así. No nos confundamos. Y te lo voy a explicar por qué. Eso no es nada. Vamos más allá. ¿Hay alguien que me diga el nombre de 50 peces? O que conozca 50 peces. No puede. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Adán le puso nombre a todos los animales. Y tuvo dominio sobre todos los peces del mar. ¿Te imaginas la capacidad mental? ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Pregunto, ¿alguien puede estar en las condiciones de decir yo soy como Adán? ¿Alguien puede poner un nombre a un animal? ¿Te das cuenta tú la capacidad como alma viviente de Adán? ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Pero hay una cosa. ¿Perdón? ¿Pero qué pasó con esa capacidad que ahora no lo tenemos? Ahora caminamos de la sala al corral, vamos y venimos, y a mi pie se revienta y nos sentamos ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Sabe lo que pasó? El pecado, escucha, el pecado tapó, cubrió el potencial del hombre como alma viviente. ¿Está comprendiendo? O sea, ese potencial que tenía Adán y Eva para las cosas que les he dicho ha quedado cubierto por el pecado. La carne ha cubierto todo eso. Ok. Entonces, pasan los años, pasan los siglos. El adversario de Dios y nuestro Satanás continúa con su plan maquiavélico. ¿Qué cosa fue lo que le dijo a Adán y Eva? Que si comían aquel árbol, ¿qué vendrían a hacer? Como dioses. Y cuando Dios crea al proyecto Adán y Eva, ¿qué le dice? Imagen y semejanza. O sea, Adán y Eva tenían la capacidad de llegar a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Por las cosas que le estoy diciendo. Pero la carne cubrió. Dios en su sabiduría y soberanía hace que el pecado, consecuencia del pecado, se cubra ese potencial de esa alma. Y Satanás continúa. Satanás continúa en su lucha. ¿De qué? De que el hombre exprese ese potencial de su alma para que llegue a ser como Dios. Para que llegue a ser como Dios. Tal es así que inventa las religiones. Si todos tuviéramos conocimiento de lo que es el budismo, lo que es el islamismo, si todos tuviéramos el conocimiento de lo que es la parapsicología, la psiquiatría, si todos tuviéramos el conocimiento de lo que la ciencia está haciendo para sacar y despertar ese poder latente del hombre, nos daríamos cuenta cuánta razón tuvo Jesús cuando dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no quiere que le adoremos con el alma.
Dios no quiere que le adoremos con nuestro pensamiento, ni nuestras emociones, ni nuestra voluntad. Dios quiere que le adoremos con esa naturaleza divina que nos ha dado, que es haber nacido del Espíritu de Dios. ¿Me estoy dejando entender o no? Sin ir muy lejos, cuando nos ponemos aquí almáticamente a cantar, y gracias a Dios, porque Dios nos está dando la bendición de ya no cantar como antes almáticamente, y Dios bendiga a estos muchachos que están logrando entender el mensaje. ¿De verdad? Y nos ponemos a levantar las manos y lloramos. Y aleluya, te alabamos, Señor. Y tarararararara. Entonces ahí sale y dice, esto es adorar al Señor. ¿Qué adorar al Señor ni 8 cuartos? Eso no es adorar al Señor. Vamos a la palabra Romanos 12:1. Fíjate lo que dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra traducción dice que es la adoración espiritual que Dios demanda de vosotros. El original habla de adoración espiritual. ¿Qué está buscando Dios? Dijo Jesús, adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por lo tanto, ponerse a lamentar en una reunión del cuerpo de Cristo no es adoración, hermanos. Yo escuchaba decir a alguien, la adoración empieza, la verdadera adoración empieza cuando cantamos a Dios y termina cuando Dios nos canta a nosotros. ¿Te das cuenta? La verdadera adoración espiritual que Dios está demandando para que podamos reflejar la gloria de Él en nuestras vidas es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso significa emoción, mente y voluntad. Esté sujeta al Espíritu. Y cuando decimos que esté sujeta al Espíritu, quiere decir que el Espíritu, a través de la palabra, fortalecido, gobierne a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Me estoy dejando entender o no? Cuando yo quiero soltar una mentira, que la palabra, el Espíritu adentro me diga, no se miente. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? No, pero ¿qué dice el alma? ¿Qué dice la mente? Dice, no, pero es una mentira santa. Es una blanda mentira. Que cuando yo te digo, te pregunto, ¿en dónde queda tal lugar? Me dice, aquí nomás a 2 cuadritas y está a 2 kilómetros. Ahícito nomás. Me dices, ahícito nomás, cuando está. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo no es venir y doblarse aquí y estar orando mañana, tarde y noche. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es negarnos a nosotros mismos. Es ayunar, mejor dicho, abstenerse de toda especie de mal. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanos? Cuando nosotros hayamos entendido eso y pongamos en práctica nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Empezaremos a estrenar nuestra mente espiritual. Que la naturaleza divina que está en nosotros, como dice el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo inspirado por el apóstol Pedro, inspirando al apóstol Pedro, se empiece a reflejar en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que no nos vamos a enojar. Sí, eso no quiere decir que nuestras emociones no lo vamos a expresar. Sí, Dios no nos hace nacer de nuevo para bloquear nuestras emociones. Tengan cuidado, no. Nuestras emociones van a tener que expresarse, pero controlado por el Espíritu de Dios. Nuestra mente va a funcionar, pero no nos va a gobernar, sino que va a ser gobernado por el Espíritu de Dios, que es su palabra. ¿Me estoy dejando entender o no? Nuestra voluntad va a empezar a decidir lo que conviene, lo que no conviene, pero dirigido por la palabra, por el Espíritu de Dios, proyectándose a nuestro espíritu para que nuestro espíritu gobierne.
Jesús, cuando estaba en la tierra, vivió de esa manera. Estaba con un cuerpo humano, pero vivía como si estuviera sentado en lugares celestiales. Vivía como si estuviera en el cielo. Gobernaba, tenía dominio. Venimos hablando sobre estrenando nuestra mente espiritual. Y habíamos tomado nota cómo es que la vida divina impacta y tiene influencia sobre el aspecto cultural en que nos desarrollamos aquí en este mundo. Voy a avanzar un poco. Dice la Biblia, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pastor, ¿cómo debo vivir gobernado por el espíritu mío? Ya habíamos enfocado algunas áreas que nos han ayudado a comprender, y es en el aspecto moral, en el aspecto cultural, y ahora en cuanto a los valores. La mente humana tiene un criterio distinta a los valores de la mente de Cristo. Los valores que forman parte de nuestra vida y que quizás a usted le enseñaron en el colegio, o que todos, o en la escuela, o los amigos, o profesores, pero que todos lo hemos aprendido en la vida. Por ejemplo, la mente humana, o sea, la mente que gobierna la realidad, porque muchos decimos, no, pero es mi realidad, pastor. Usted no sabe, es mi realidad. Seguramente que sí, yo no niego eso. Pero si nosotros de verdad somos hijos de Dios, debemos ser consecuentes con lo que decimos que somos hijos de Dios, porque es nuestra identidad. Mejor dicho, si yo soy hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios, no como descendiente de una raza caída. En este cuerpo que todavía el pecado está hirviendo, y dice Pablo, es un cuerpo de humillación, está esperando la redención, está esperando ser transformado. El Espíritu debe gobernar a este cuerpo. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, por ejemplo, en cuanto a los valores que hemos aprendido, ¿a quiénes no nos han enseñado a ganar? A todos nos han enseñado a ganar. ¿Es cierto o no es cierto? Ya sea vía función laboral, ya sea vía competencia o lo que fuere. Nosotros nos aferramos a ganar. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿sabe qué? Jesús valoró el perder. Jesús valoró el perder. O sea, la mente de Cristo valora el perder. La mente humana se aferra a ganar. Por eso nunca se van a armonizar la mente de Cristo con la mente humana. ¿Quién no quiere ganar? Pero Jesús dijo, el que la pierde, gana. ¿Cierto o no es cierto? Pero nosotros queremos ganar. ¿Quién no ama la vida? La mente humana nos lleva a amar la vida. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida del alma, mejor dicho. ¿Y sabe qué? Jesús dio un valor superior a la muerte, especialmente a la muerte del yo, del ego, el mí. Otra más. ¿Quién no admira a los ricos? ¿Quién no reverencia a los ricos? ¿Y quién no ama las riquezas? ¿Quién no quiere tener riquezas? La mente humana se aferra a eso.
Por eso es que muchos, queriendo ser ricos, no diezman ni ofrendan, porque están gobernados por la mente humana, ¿verdad? Y sabes una cosa, Jesús valoraba a los pobres y de costadito miraba a los ricos. Yo te estoy diciendo lo que es la mente humana y lo que es la mente divina. Pastor, ¿eso quiere decir que nunca debo tener comodidades? Sí, sí, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Ojalá todos fuésemos recontra ultra millonarios. De verdad. Porque si tenemos un padre que es dueño del oro y la plata, ¿te imaginas a hijos mendicantes? Es inconcebible. Pero hay muchos que preconizan la prosperidad material, manipulando la voluntad humana, y nos meten el cuento de que hay que pactar, que hay que sembrar para tener la mentira más grande. La prosperidad de Dios y la prosperidad que enseña la Biblia consiste en que cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Que los bienes materiales son la añadidura que Él ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanos? Yo no puedo dedicarme a buscar bienes materiales cuando estoy descuidando el reino de Dios y su justicia. Ni mucho menos puedo buscar a la par el reino de Dios y su justicia y los bienes materiales. Jesús establece un orden. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Prepara tu corazón, porque yo quiero llenar tus manos y tu bolsillo de dinero. Jesús está diciendo, prepara tu carácter, prepara tu temperamento, prepara tu alma, porque yo quiero darte millones. Pero pastor, ¿cómo fulano tiene? Claro, es que ellos han buscado, el que busca encuentra. El que busca encuentra. Y tal es así que están contando su dinero para ver si le falta o no le falta. Están pendientes del movimiento económico para ver si han bajado o no han bajado sus ganancias o en lo que tienen. Pero cuando viene producto de buscar el reino de Dios y su justicia, no nos va a importar si se baja, mengua o crezca, porque allí va a estar la reserva, porque el corazón va a estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estoy dejando entender o no, hermano? Y a la verdad, quitémonos toda máscara. Si estamos hablando del reino de Dios, es porque después del reino de Dios y su justicia nos va a venir los bienes materiales. No nos engañemos. No puedo estar aquí parado tratando de ocultar cuando Dios está leyendo mi corazón. A donde quisiera que todos fuéramos es a que después de vivir el reino de Dios tengamos bienes materiales y no estemos pidiendo a nadie ni esperando con la mano mendicante la colaboración y ayuda de nadie. ¿Me estoy dejando entender o no, hermano? ¿Está comprendiendo? La mente humana, ¿qué cosa? Reverencia a los ricos y a las riquezas. La mente divina valora a los pobres y mira de soslayo a los ricos. Te estoy hablando de la mente de Cristo, porque los textos bases es que nosotros tenemos la naturaleza divina y tenemos la mente de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? La mente humana está empeñada en adquirir cosas. Ten cuidado. Te estoy hablando por la palabra. Te estoy dando respuesta por la palabra. Pastor, ¿qué debo hacer para ser feliz? Lo que te estoy diciendo es, sacúdete de la mente humana y haz tuya y propia la mente divina. Y te estoy dando los aspectos en donde la mente humana está enraizada y en donde la mente divina debe estar enraizada. La mente humana les gusta adquirir cosas y Jesús alentaba a renunciar todo. ¿Cierto o no es cierto? Qué contradicción, ¿no? ¿Estás comprendiendo? O sea, cristianismo, si cabe la expresión, no es, hermanos, venir aquí para aprender a tener dinero y que te encuentres conmigo y yo tenga que decirte pacta para que te sanes.
pacta para que tengas. Y no puedo usar la Biblia bajo ningún aspecto, porque Dios, la voluntad de Dios no es esa, para manipularte, para que tú tengas y puedas dejar dinero acá. No, Dios me libre de eso. Dios me libre de eso. La Biblia enseña en cuanto al dar. El que siembra generosamente, generosamente también cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosecha. ¿Estamos pasando dificultades económicas? Seguro que sí. Más de la mitad ya no diezman. Eso está bueno. Y hay muchos que están lejos que ya no diezman. También está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque yo quiero entender que están tratando de encontrarse consigo mismos para encontrar a Dios en cuanto al dar. Y yo no puedo meterle miedo, yo no puedo manipular a nadie, ni puedo pedir, ni debo. Sí puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. Disfrutar las bondades del reino es personal. Yo no debo arrastrarte a ti a algo que tú no lo has entendido, por lo tanto no va a dar resultado en ti. Y el deseo de Dios es que dé resultado en ti después que tú hayas probado a Dios. Alguien me decía, pastor, la verdad es esta, que cuando uno tiene, rápido se olvida de Dios. Y es cierto. Poco tiempo que tengo de pastor y toda mi vida que tengo metido en un templo, son 58 años que estoy metido en un templo evangélico, he podido ver, y no solamente ver, sino participar, llevando a algunos en lo que es la expresión del alma para adorar a Dios o para buscar de Dios a través del alma. He podido ver cómo que gente sin trabajo, a través de ayuno, oración, adquiría trabajo, y una vez que tenía trabajo, se iban de la iglesia. He podido ver que como gente que venía a buscar sanidad, y después de ayuno y vigilia y oración, se sanaban, y una vez sanos, se iban. He podido ver como gente que venía con necesidades a arreglar mi hogar, en ese momento seguramente para volver a estar con la mujer, y usted se imagina, se trataban de disimular que ya se arregló el hogar, se iban, dormían, a la semana volvía otra vez el perro a su vómito. He podido ver eso, y no estoy dispuesto a manipular para que tú hagas algo que no hayas entendido. Eres bienvenido hoy y siempre. Pero quiero decirte algo. Si tú quieres cosechar abundantemente, siembra abundantemente. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú quieres cosechar escasamente, siembra escasamente, escasamente cosecharás. Si tú no quieres cosechar, no siembres. Pruébame, dice el Señor. ¿Me estoy dejando entender? No vas a ser marginado. No, al contrario. Dios permita que siga viviendo para que logres entender lo que es relación con Dios. En esta semana yo conversaba con un señor que tiene problemas en su casa. Problema con la esposa. Y me decía, culpando a la esposa, que él no es feliz. Y me decía, pon cuidado a esto, que él es hijo de padres evangélicos que asisten a tal congregación. Y me decía que él ha leído la Biblia. Y me decía que aún así no es feliz. Y yo le decía, y yo te aseguro que ni tus padres tampoco son felices a pesar que van a la iglesia. Tiene razón, maestro, me dijo. Pues entonces le digo, ¿sabes qué? Ese es el problema de la religión. La religión no hace feliz al hombre. Y él me dijo, ¿cómo es eso? Y empecé a hablarle de una relación. Me dijo, Señor, lo que usted me está hablando es nuevo, yo voy a hablar con mis padres sobre esto. Hermana y hermano, usted y yo no estamos aquí para hacer cosas, ni para esforzarnos, ni cosa parecida. Jesús fue bien claro.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo? Tiene usted vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Él no ha venido solamente a darte vida eterna. Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia la damos en la medida en que somos de un corazón generoso. La vida en abundancia la tenemos en la medida que tenemos un corazón generoso, porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabe qué hacían los religiosos en el tiempo de Jesús? Y Jesús lo dijo, y yo he usado este texto malinterpretándolo muchas veces. Jesús lo dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen o porque saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo. Ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que ahí van a tener vida eterna. Pero ¿saben una cosa? Les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras sabiendo que dan testimonio de mí, pero ustedes no me obedecen, ni me creen, ni me aceptan. Ahí está el problema. Por eso tengo que reinsistir. Usted y yo no estamos aquí para ser informados de la Biblia. Estamos aquí porque queremos ser cambiados y transformados por el poder de la palabra. Para ello es necesario diferenciar lo que es vivir por una mente humana y lo que es vivir por una mente divina. Jesús nos dio el ejemplo cuando estaba en la tierra. Y hemos visto cómo es que Él, según su manera de vivir, despreciaba o enseñaba a renunciar a todos, mientras la mente humana estaba abocado a adquirir cosas. Ahora fíjate, vamos un poquito más lejos. La mente humana valora todo lo que ve. ¿Es cierto o no es cierto? La mente humana valora lo visible y dice que es como lo mejor de todo. Por eso es que muchos usan esta frase: yo vivo mi realidad. Claro, viven viendo, admiran lo que ven, viven con la mente humana. Pero ¿sabes una cosa? Jesús, la mente divina, valora lo invisible. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Feliz aquel que no ve, pero cree. Usted quizás no está viendo el cambio en su situación, pero usted cree que si vive la palabra, ese cambio se va a dar ya y está pronto a darse. Quizás usted ve que todavía su situación en el hogar es insoluble por ahora. Eso es lo que usted ve. Pero si usted continúa aplicando la palabra y lo hace creyendo que eso se va a dar, el que cree, al que cree le será hecho, dice la Biblia. ¿Me estoy dejando entender? La mente humana se gobierna por lo que ve. La mente divina valora lo invisible. Fíjate tú, para la mente humana el sufrimiento es crucial. Sin embargo, para la mente divina, ¿sí?, el sufrimiento es parte del ingrediente para ser perfeccionado. La mente humana, el hombre caído, se esfuerza por tener casa y tierra. La mente divina cree que es poseedor de todo. Fíjate tú, él poseía menos, pon atención, lo que un ave puede tener. Pero ¿sabes una cosa? Él era el dueño y es el dueño de todo. Por eso es que él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú me dirás: pastor, yo estoy escuchando todo esto. Estoy escuchando que Dios me ha hecho participante de su naturaleza divina. Estoy escuchando que yo tengo la mente de Cristo. Estoy escuchando la diferencia en lo que la mente humana piensa y la mente divina piensa. La pregunta natural es, hasta yo me lo haría: ¿qué debo hacer para entrar a ese ámbito? ¿Qué debo hacer
para entrar a ese nivel, el Señor declaró que solamente había una sola forma. Y eso es un absoluto, por si acaso. ¿Sabes qué? Teníamos que nacer de ese ámbito. Juan 3:3. Fíjate lo que dice la Biblia. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué cosa? Léalo conmigo, todo fuerte. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con el que no nace de nuevo? ¿Qué pasa con el que no nace de nuevo? ¿Hay alguien que nació de nuevo? A ver, ¿hay alguien que nació de nuevo? Eso me da a entender que tú ya estás en el otro ámbito. Eso me da a entender que estás viviendo con la mente divina. Si es así, ¿quién soy yo para negar lo que tú crees? Porque una cosa es decir yo he nacido de nuevo y otra cosa es creer haber nacido de nuevo. El que nació de nuevo vive gobernado por la mente divina. El que nació de nuevo vive creyendo que tiene la naturaleza divina. Cuando va a hacer el mercado, va pensando que va gobernado por la naturaleza divina. Cuando va a comprar, está pensando que está actuando con la mente de Cristo. ¿Me estoy dejando entender o no? Que cuando va a salir de la casa, tiene que salir pensando que está gobernado por la mente divina. Y le va a decir al esposo, marido, ¿puedo ir o no puedo ir? Porque hay mujercita que se sale, ya vengo, ¿ah? Y el esposo, ya pues, así será. Tú sabes más que yo. Yo creo que aquí no están, porque todos han nacido de nuevo. Pregunto, ¿estás viviendo así? Pues tienes la mente divina. Antes de cambiarte, le dices a tu esposo, mira marido, voy a ir a tal sitio, ¿puedo hacer lo que me dices? O solamente te cambias y le dices, ya regreso. Ten cuidado. Ten cuidado, la Biblia dice que tenemos que estar sujetos unos a otros. Ah, claro, algunos dicen somos libres. Sí, la libertad tiene sus semáforos. No porque yo soy libre voy a venir a hacer lo que quiero acá. Estamos en un país libre, creo yo, y tú ves que las calles tienen semáforos. ¿Sí? Porque si fuéramos libres, ¿para qué semáforos? Vivimos como nos da la gana. No, hay semáforos. La libertad en Cristo no es ser libertino. La libertad en Cristo implica ser esclavo de Jesucristo. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Así que si tú te crees que eres libre en tu hogar, ten cuidado. ¿Por qué te digo ten cuidado? Porque si estamos empeñados a extender el reino de Dios, pues tenemos que vivir aún en nuestra casa con esa mentalidad de reino. Hijos, jóvenes, señoritas, sujetados a vuestros padres en el temor del Señor. Maridos y mujeres, sujetados los unos a los otros. ¿Me estoy dejando entender? No, porque hay mujercitas que ganan más que los maridos y vélos tú. A usted no le estoy diciendo, por si acaso, sino que yo estoy diciendo, luego de ver la realidad de nuestra vida. Hay maridos que porque son grandazos y tienen buen cuerpo, quieren abusar en los hogares, o porque tienen una voz fuerte. Así no es. Si has nacido de arriba, tienes que vivir gobernado por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor dice que tiene varios frutos, o sea, varias características de un solo fruto, el fruto del Espíritu. Ternura, paciencia, longanimidad, ¿sí? Amor. ¿Me estoy dejando entender? Mira lo que dijo Jesús. Tú quieres entrar a ese ámbito de pensamiento divino. Mejor dicho, tú quieres usar la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Sí. ¿Quieres usarlo? Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y cuando la Biblia dice nacer de nuevo, y vamos al original, ponga atención que esto es muy importante, y ya voy acabando por ahora.
El nacer de nuevo allí significa, o es en el original, nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de otra dimensión. La Biblia latinoamericana del año 95 dice así: Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. La Biblia Ediciones Universidad de Navarra dice así: contestó Jesús y le dijo, en verdad te digo, y aquí póngale atención, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Jesucristo declaró, en otros términos, que Él era ese otro ámbito. Él dijo que su ámbito o esa dimensión de vida estaba arriba y que sus seguidores, nosotros, sus hermanos, habríamos de nacer todos en ese lugar, arriba, en lo alto. Sus seguidores habríamos de nacer realmente desde esa dimensión espiritual. Obviamente, esa dimensión espiritual, ese arriba, era un lugar hermoso y maravilloso para él. El día viernes vamos a continuar viendo qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: tú quieres estar en la otra dimensión de pensamiento, tú quieres estar en la otra dimensión de vida, tú quieres vivir en esta tierra con los pies en la tierra y estar a la vez en el cielo. Vamos a ver la próxima semana. Pero ¿sabes una cosa? Ahora yo quiero decirle algo a usted, hermana y hermano. No te sientas mal si no has logrado entender. Lo que es claro en esta noche es que si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Si tú crees en Él, ya naciste de nuevo. Lo que ahora te queda es entender cómo y qué es lo que debo hacer o cómo debo vivir esa vida de ese nivel. Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros entremos a esa dimensión de pensamiento que nos va a llevar a expresar un estilo de vida diferente, hermanas y hermanos, estaremos llevando la gloria de Dios a aquellos que no conocen. Nos queda una ardua tarea. Tenemos que conquistar a nosotros mismos. Tenemos que conquistar a nuestra familia. Tenemos que conquistar a nuestros vecinos. Tenemos que conquistar a nuestra ciudad. Todavía Dios nos regala tiempo. Y yo creo que si usted y yo le damos importancia a la palabra, eso se va a dar en nuestras vidas. Nos vamos rumbo a entrar a esa otra dimensión. Amén.